Hola, buenos días. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Alejandro Garro, soy constelador, entre otras cosas. Y el otro día en el grupo que comparto, compartí un flyer donde dice que muchas veces, por no decir todas, pero muchas veces, cuando los temas son complicados, cuando son profundos, cuando involucran sobre todo a nuestros padres, y yo voy a explicar por qué, tenemos que, o sea, nos toca pasar por el mismo episodio, así es el flyer, varias veces, pasamos por el mismo punto varias veces, pero con distintos puntos de profundidad. O sea, ¿qué sucede? Yo voy a hablar de las constelaciones, esto puede ir para cualquier terapia, pero lo mío son las constelaciones. Entonces uno como ser viene a constelar tema pareja, tema dinero, tema relaciones con los padres, eh, laboral, bueno, todos los temas podemos, salud, un dolor físico, una emoción. Y lo que sucede es que venimos, constelamos y eso no quiere decir que algo no se mueve, sí o sí se mueve. Sobre todo al principio, en las primeras constelaciones. ¿Por qué digo al principio? Realmente lo voy a explicar. Pero a veces son tantas las implicancias que necesitamos constelarlo varias veces. Y bueno, recién escuchando este primer audio, video que compartí, me dice, uy, pero esto es algo que no se termina nunca. Y sí, puede ser. eh, Nadie está obligado a constelar. No hay una cantidad ni mínima ni máxima de ir a una constelación. Voy a explicar qué son las constelaciones, para qué sirve, cómo influye. Bueno, Bert Hellinger es el padre de las constelaciones. Bert Hellinger reunió muchas terapias juntas dentro de un formato, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede en una constelación? Se reúnen cuando es grupal, que por lo general yo recomiendo que sean grupales, las individuales funcionan exactamente igual, son tan poderosas como las grupales. Inclusive uno puede constelar solo en su casa y en realidad uno está constelando todo el tiempo. Me suelen decir, dice, uy, pero ¿cuándo puedo constelar de vuelta? Todos los días. Hoy puedes constelar si uno quiere. Es más, estamos constelando las 24 horas. Las 24 horas, inclusive en los sueños estamos constelando también, porque o sea, estas son fuerzas que nos atraviesan las 24 horas desde el día de la concepción. En el momento que la esperma toque el óvulo, nosotros automáticamente estamos atravesados por esas fuerzas. Esto es tan fuerte que una de las grandes leyes, fuerzas del amor que Bert Hellinger pudo descifrar, y le costó 20 años poder explicarla o incluirla como debía ser. Digo como debía ser porque él al principio, este tema de la inclusión, él decía que todos pertenecen menos los que habían matado y los que habían abandonado niños. Y después con el tiempo se dio cuenta que no se podía excluir a nadie. Y esa es una de las fuerzas fundamentales de lo que es las constelaciones, que es todos pertenecen. En el momento que uno dice todos pertenecen, es todos pertenecen. Asesinos, violadores, mafiosos, estafadores, niños que hayan nacido con alguna deformidad. Digo eso porque
en una época se los excluyó, se los mataba, se les decía que estaban poseídos, ¿no? Con demonios. Entonces, bueno, hubo una gran exclusión ahí, y de todo tipo, ¿no? Y cuando yo digo, en el momento que un esperma toca un óvulo, para un sistema también eso a veces cuesta mirarlo y verlo, y ahí hay una gran cantidad de excluidos, son todos los niños no nacidos, ya sea porque fueron pérdidas espontáneas o porque fueron pérdidas provocadas, o porque fueron abandonados, porque fueron dados, por lo que sea. Entonces, para un sistema es lo mismo tener un día de gestación, ni siquiera quiere decir que tiene que haber un parto, que 99 años. Entonces, por lo general, muchos de nosotros no tenemos idea de esa inclusión. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estas son fuerzas ontológicas, superan a lo que es más que superan, lo atraviesa lo que son todo lo que es la psicología. Todas las terapias son importantes y son buenas y hacen falta, pero hay cosas que creamos o no, esto nos atraviesa. Entonces, recién me decía, uy, pero entonces hay que constelar todo. No termina más, como en el sentido de que te voy a tener que seguir mirando, viendo, oyendo toda mi vida. No. O sea, uno puede, de vuelta, uno puede constelar una vez y no volver nunca más. Puede venir todos los meses, puede venir una vez al año. Acá nadie obliga a nadie. Es más, el que viene acá a constelar, el que tiene que venir a constelar, tiene que venir de una forma adulta, mirando y haciéndose cargo de lo que le corresponde. Si venís en una forma niño, no vas a tomar la constelación porque le vas a ir echando la culpa a alguien. Porque lo primero que le echamos la culpa es a nuestros padres, que no fueron lo suficientemente buenos, no nos pudieron mirar, cuidar, ver, como nosotros pretendíamos que fuera. Entonces ahí aparece el niño herido, y ese niño herido por lo general hay que constelarlo, mirarlo varias veces. Hay muchas causas por las cuales tenemos que constelar muchas veces un tema. Insisto, no te hace falta un constelador para constelarlo, lo puedes hacer vos en tu casa. Pero es muy recomendable que alguien imparcial lo haga, ¿no? Pero lo mismo uno puede hacer movimientos y los cambios suceden y son profundos y son grandes. Pero bueno, si llega una traba, bueno, busca un profesional. Esto no lo digo yo, te lo dice como Sir Brigitte, que hoy es la número 1 como referencia en lo que es constelaciones, como sucesora de Bert Hellinger, ¿no? Todos partimos de Bert Hellinger, hay distintos modos de constelar, pero todos partimos de la misma base. Un constelador lo único que hace, lo único que tiene que hacer, en definitiva puede hacer muchas cosas, pero lo único que deberíamos hacer nosotros es leer el campo, leer lo que va sucediendo en el campo. Nosotros somos seres sintientes, también pensamos, pero en realidad somos seres sintientes que somos tomados justamente por estas fuerzas que nos atraviesan, que Bert Hellinger lo único que hizo, lo único importantísimo que hizo, fue mirar lo fenomenológico. Una cosa era lo que decía, otra cosa lo que él opinaba inclusive, ¿no? De cómo voy a incluir a los asesinos, cómo voy a incluir a esas personas que abandonan hijos. Sin embargo, fueron pasando los años y las constelaciones y el campo, y le fue mostrando que había que incluir a todos. Cuando se habla de fuerzas del amor, o estas fuerzas sistémicas, que son 3, más 1, 4, que agrega Brigitte, que estaban implícitas en las otras, pero está muy bueno que lo haya agregado como otra fuerza más, ¿no? Bert Hellinger al principio hablaba de órdenes del amor. Brigitte le puso un plus y puso fuerza, porque en realidad sí coincido con ella, son fuerza, porque orden da como una rigidez, ¿no? Y en realidad son fuerzas como
como la fuerza de la gravedad, la fuerza magnética, lo creamos o no, están. Cuando decimos todos pertenecen, decimos sí. Decimos asentimos a todo tal cual es, asentimos a todo lo que sucedió, asentimos a todas las personas que pertenecieron a nuestro clan. Esto es tan grande y tan importante que cuando digo al clan, no solo hablo del clan biológico, sino que hablo del clan o de personas, mejor dicho, que por algún motivo fueron muy importantes en el clan. Puede ser como lo más obvio y lo más fuerte son las personas que se fueron, que fueron asesinados, que fueron violados, los violadores, que estuvieron de repente un rato con alguien de nuestro clan, pero nació alguien y a través de ese nacimiento o de esa muerte todo se cambió. Así de fuerte, o ese padre que abandonó a los chicos, los dejó o lo que sea y tuvo que venir otro a hacerse cargo o generó semejante cambio en el clan para que las cosas sucedieran. Y de vuelta, no hay nada que esté ni bien ni mal. Esto trasciende la buena o mala conciencia, inclusive las leyes de cada país. Porque de vuelta son fuerzas, son leyes ontológicas, nos atraviesan. En realidad son leyes y fuerzas que atraviesan a todo ser vivo. Inclusive las mascotas están atravesadas, como son las cosas que nosotros más vemos, ¿no? Pero son todo lo que que viva en este planeta está atravesado por esas fuerzas. Inclusive hasta las plantas. Son sintientes. Y nosotros también somos sintientes, más que pensantes. Pero bueno, nos gana la mente, le gana la mente a la parte sintiente y perdemos esa habilidad. En las constelaciones, nosotros trabajamos con representantes. Esto Bert Hellinger al principio cuando arrancó, estoy hablando 40 años atrás, no existía o recién empezaba, mejor dicho, la física cuántica y es más, estaba mal vista. Ser físico cuántico era medio loco y hoy en día lo más importante que puede haber hoy es lograr una computadora cuántica, ¿no? Es la carrera de hoy en día. El que la logra es el dueño del mundo. La cuestión que nosotros somos una computadora biocuántica, tenemos energía cuántica en todo nuestro cerebro, en todo nuestro cuerpo, y eso hace que nos podemos comunicar con todos nuestros ancestros y todo lo que sucedió, todas las memorias, llámese Akasha, de nuestro clan. Y es más, lo tenemos inscrito en nuestro ADN. Todo lo que sucedió en esos campos morfogenéticos están en nuestro ADN. Más de 14 generaciones para atrás. Cuando hablo de 14 generaciones para atrás, son más de 1 millón de personas que nosotros tenemos la memoria de todas ellas. Cuando decimos incluir a un ancestro, es incluir todo, o sea, lo lindo, lo desagradable, para no poner el nombre bueno o malo. Cuando incluimos también todos nuestros dones, dados, nuestros gustos, nuestras habilidades también fueron, que nos gustan tenerlas, también fueron heredadas de nuestro clan, a una realización más grande. De vuelta, nos guste o no, esto es así. Entonces, volviendo al principio del tema, muchas veces tenemos que constelar, ver, pasar por la misma situación muchas veces. Y eso, bueno, hoy me decía una chica que me habla a raíz del otro video, que me dice, bueno, me deja mucho más tranquilo porque pensaba que el problema era yo. Y no es el problema, porque en realidad hay tantas implicancias, tantos excluidos en un clan, tantas cosas que pasaron en un clan que cuando nosotros constelamos se modifica algo. Quizás no a lo que nos gustaría
que se modifique, y justamente está esto de la realidad de lo que nos pasa todo el día, todo el tiempo, para que lo sigamos mirando. Como puede haber, a mí me tocó tener un dolor de cadera que necesite 4 o 5 constelaciones para que se me vaya. Eso no quiere decir que el constelador que me constelaba en ese momento lo haya hecho mal, al contrario, lo hacía bien, se movían cosas, el dolor cambiaba, era distinto, sutilmente distinto, pero necesité varias constelaciones y vaya a saber qué más pasó para que ese dolor se me vaya. No es que tenemos que constelar 1.000.000 de veces porque tenemos 1.000.000 de ancestros, porque en una constelación, y sobre todo cuando es grupal, constelamos varias veces. ¿Varias veces en qué sentido? Constelamos nosotros nuestro tema, que tampoco hace falta sentarnos al lado del constelador para constelar, sino que decimos el tema que queremos constelar y representantes empiezan a representar nuestro dolor, la causa, el excluido, nuestra mamá, nuestro papá, y todos ven que todos los representantes se mueven, dicen y hacen, y es perfecto. Pero no solo eso, sino que por lo general también, no me gusta decir siempre, pero casi siempre todas las constelaciones que nos vinculan ese día con la cantidad de personas que hay, nos pertenecen. Todas tocan algo, lo sepamos o no, muchas veces lo sepamos y nos damos cuenta en el acto, y otras veces no tenemos idea. ¿Qué sucede con una de las fuerzas que es la exclusión, ¿no? Cuando alguien es excluido, alguien del presente toma ese lugar del excluido. Entonces en realidad no estamos viviendo nuestra vida, sino la vida de ese excluido. Pero cuando miramos a ese excluido en una constelación, voy a decir por lo que yo, desde mi experiencia, cuando miramos a ese niño no nacido, a ese niño abortado, a ese niño que no pudo nacer, ese niño enfermo, ese niño que fue abandonado, en realidad no solo estamos mirando a ese niño, sino estamos mirando miles de niños. Entonces cuando se mueve una pieza, se mueve todo, es como un dominó, así, que se mueve uno y se caen todas las fichas o se reubica todo. Cuando nosotros constelamos, todo el árbol se mueve y se mueve. Esté la persona ahí, lo sepan o no. Imagínense que hoy en día hay campos mórficos. Ya, todo esto que lo digo no solo lo digo yo, lo dicen grandes consteladores. Hay campos mórficos de ancestros que fueron sanados a través de una constelación, que no necesitaron volver a nacer para poder ver algo, ¿no? Cuando hablo de excluido, no solo hablo de una persona excluida, sino de un hecho excluido, que fue tan traumático, tan fuerte, tan doloroso, llámese guerra, llámese viajes, asesinatos o alguien que mató porque no le quedó otra, algo tan doloroso que se necesitan varias generaciones para que alguien del clan lo pueda ver. Y es esto lo que un poco hablé al principio, esta espiral, ¿no? Que se necesita un grado de conciencia, otra mirada, otros ojos, otro entendimiento que hoy podemos tener a través nuestro y de esta, por ejemplo, la física cuántica, que podemos ver un hecho con otros ojos, con otra mirada, darnos cuenta de que ese ancestro que cometió un delito, un asesinato, un genocidio, alguien lo tenía que hacer y está con nuestra mirada de observador, incluirlo en nuestro clan y mirarlo con amor, ¿no? Entonces no es que tenemos que constelar 1.000.000 de veces, en una misma constelación se mueven un montón de ancestros. ¿Cuántas constelaciones hay que hacer? ¿Cuántas terapias? ¿Cuánto tenemos que ver ese tema? No tengo la menor idea,
Puede ser una o pueden ser muchas. Es frustrante a veces. En el otro video justamente comento este enojo, rabia, ¿no? Hablo esa energía como rabia te da de decir, ay, pero si esto yo ya lo vi y vuelvo a caer. También sucede algo que, de vuelta, no lo digo yo, lo dice Bert Hellinger, cuando alguien viene por primera vez a constelar, los cambios son grandes. Pero el sistema, el campo, te premia o no. Depende de qué hagas vos con lo que viste o con lo que aprendiste en una constelación. Porque si vos venís a constelar y el constelador y en la constelación te muestra todos los órdenes, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, lo más típico, ¿no? Esta guerra entre el hombre y la mujer, esta exclusión al masculino, femenino, que de vuelta no estoy justificando a nadie, ¿no? Y es justificable el enojo de la mujer hacia el hombre y también es justificable el enojo del hombre a la mujer por distintos motivos que no quiero explayarme acá, pero es para un video entero ese tema. Todo lo que tuvo que pasar la humanidad para estar hoy en donde estamos, con guerras, con abusos, con de todo. Que hace falta muchas constelaciones para poder sanar eso. ¿Qué quiere decir eso también en el sentido de... Ahí estaba hablando otra cosa. De que cuando uno aprende todas estas cosas, ¿no? Se las ve en una constelación y no lo lleva a la vida práctica, como ser hace poco una mujer dice, sí, ahí está el progenitor de mi hijo, me dice. Y le digo, bueno, pero ya viniste a constelar 2 veces y no aprendiste nada. Y me enojé, ¿no? Me enojé con ella en el sentido de su falta de voluntad, de ponerle ganas, ¿no? Al tema. Muy distinto es si sucede de que uno lo quiere hacer y no le sale. No le sale y no le sale. Y entonces ahí sí hay que mirar a qué ancestro estamos tan identificados, tomados, que esté tan enojado con ese ancestro, esa fidelidad que tenemos. Eso es distinto, ¿no? Que no querer hacerlo. Después cuando vimos y constelamos ese tema, cuál era la causa de que para ella era casi imposible poder tomar al masculino, con todas las implicancias que eso le lleva, ¿no? Porque hay 2 grandes títulos, ¿no? No quiere decir que sea, pero es lo que se ve, es que no tomar a la madre son todas las enfermedades físicas. Cuando digo todas, por favor, la mayoría, o por lo menos hay que mirar ahí, ¿no? Y cuando son las enfermedades mentales, es falta de energía masculina. Si queremos estar bien, si tenemos la abundancia, la alimentación, problema de alimentación, el disfrute, el sentir, es parte de la madre. Estoy hablando de parte biológica, es lo que nos pasa cuando estamos adentro de la panza de nuestra madre. Y el que sostiene, mantiene y dirige toda esa energía es el padre, ¿no? Esto es tan biológico como la vida misma. He constelado placentas envejecidas. La placenta energéticamente pertenece al padre que alimenta al niño, o sea, la vida. Y cuando hemos constelado la falta de energía masculina, el niño empieza a comer, a crecer, a subir de peso. Y el niño está dentro de la panza de la madre, entre comillas, no tiene ni idea de qué está sucediendo afuera, ¿no? Digo entre comillas porque en realidad sabe todo. Pero bueno, es la madre la que tiene que incluir a esa energía. Bueno,
A veces estamos tan tomados o fueron cosas tan traumáticas que necesitamos, como digo, varias constelaciones para poder llegar a ese trauma tan pesado que a veces puede ser hasta nosotros mismos en otra línea de tiempo. Porque la vida es una sola y tenemos distintas experiencias álmicas y podemos ser nosotros mismos nuestros ancestros. En este caso, esta chica había sido tan traumático para ella en esa línea de tiempo que estaba literalmente tomada por eso. Lo vimos y hoy en día el cambio es rotundo. A eso voy, que después de una constelación, si vamos a ir siendo niños y no nos vamos a llevar lo que vimos, tomamos, miramos, incorporamos, de nada sirve. O sea, Bert Hellinger literalmente los echaba, ¿no? Es decir, yo vos no te constelo, no voy a gastar tiempo en vos si estás en un modo niño que no va a tomar nada. Así son las cosas, nos guste o no, lo creamos o no, esto existe, esto está. Y para un poco concluir este video es que las otras fuerzas son, esto, ¿no? Que todos pertenecen, que no puede haber un excluido. El orden, el que nació primero, es más grande. Y en el momento que nosotros nos ponemos a criticar, como ser lo más fácil, lo que más sucede a nuestros padres, nos ponemos más grandes que ellos y en el momento de ponernos más grandes que ellos estamos desordenados. En el momento que hay un desorden, la energía no fluye. El amor no es suficiente, dice Bert Hellinger, si no hay un orden. Y la tercera gran fuerza es el equilibrio entre el dar y recibir. Somos energía y la energía se compensa y cada vez más rápidos son los resultados. Son extremadamente rápidos. Antes necesitábamos varias generaciones, ahora es instantáneo. Siempre doy el mismo ejemplo fuerte, como ser los alemanes. Puedo dar 1000, ¿no? Pero este es como el más gráfico. Los alemanes que mataron a sus víctimas de una forma cruel, que no se hicieron cargo, que después fue muy duro verlo eso. Después sus nietos pagaban con su vida, se suicidaban, ni siquiera saber que habían tenido un ancestro que había estado en la guerra y había hecho lo que había hecho. Así de fuerte es. Me ha tocado ser la muerte, y es energía, todos somos energía. Y la energía se equilibra, es como tener agua en una fuente o dos vasos comunicados. Cuando sacamos de un lado hay que poner del otro. Son leyes universales básicas, biológicas, ontológicas que nos atraviesan. Nos guste o no nos guste, creamos o no nos creamos. Y ¿cómo darse cuenta de que si tenemos que constelar o hacer alguna terapia? Yo hablo de constelación porque es lo que más me gusta y lo que más sé y lo que hago. Hago regresiones también, a veces son necesarias. Las regresiones aparecen en las constelaciones también, por lo menos a mí. Y ese equilibrio sucede, o sea, ¿y cómo nos damos cuenta si tenemos algo para mirar, para ver? Por la vida misma, por lo que nos sucede. Estamos constelando todo el tiempo, o sea, no es que en una constelación de repente estamos atentos y el constelador nos hace mirar, ver cosas que no nos damos cuenta, pero algo que hablar con el verdulero, con lo que nos pasa en el trabajo, lo que nos pasa en la pareja, lo que nos pasa con los hijos, con los padres, con las enfermedades. Todo es un mensaje y todo es por algo. Y si uno ve que está trabado en algo, es que o está en fidelidad de algún ancestro, o algo que no se vio, algo que se excluyó. Y también esto que también me he dado cuenta, no solo yo, sino otros consteladores, la sanación, o sea, ¿por qué sucede? Hay campos mórficos, campos de energía. Cuando en nuestro clan
la masa crítica que se le llama de campos de energía o de ancestros que hayan sido con un mismo trauma, porque también se heredan los traumas, se hereda todo, con el mismo trauma, ya sea violaciones, abusos de todo tipo, no hace falta que sea carnal, estafas, el dinero es energía, el que estafó a alguien del clan va a tener que pagar, o uno mismo. A veces el trauma es tan grande y ha sido repetitivo en tantas veces que necesitamos como justamente mirarlo varias veces para incluir a todos y a todas las implicancias de eso. Bueno, esto es así. Pero de vuelta, no hay ninguna obligación, no es que, si venía a constelar, tiene que venir 10 veces, o tantas veces, o tantas terapias. No. Y aparte puedes cambiar de constelador tantas veces quieras, anda con el constelador que te guste, cambia de constelador, hacelo en tu casa, no lo hagas, o sea, todo está bien. Pero alguien lo va a tener que mirar. Esto no es una amenaza, pero es así. Alguien lo va a tener que mirar en el clan. Y todo lo que uno no mire como padre, como abuelo, lo van a tener que mirar nuestros hijos o nietos. Así que bueno, lo ideal es dejarle el camino allanado. Lamentablemente, somos prácticamente la primera generación que estamos en condiciones de hacer esto. Esto se hizo popular a través de la serie Mi Otra Yo, porque antes siempre existió. Ahora vamos a hacer el mes que viene no, en julio voy a hacer un taller de constelaciones con nahuales. Los nahuales son de la civilización maya, más de 3.000 años, 2.500, 3.000 años, sé que estas energías no son nuevas, o sea, se constelaba también en esa época de otra forma. Los aborígenes constelaban, los aborígenes sabían, y Bert Hellinger ahí fue como misionero al África, donde si ellos excluían un asesino del sistema, luego en el sistema de ellos apareció un asesino incluyendo a ese asesino. O sea, esto no es nuevo, no es que Bert Hellinger le dio orden, lo pudo unir a todo, dio una metodología, pero estas energías existen desde el universo mismo. Así que, bueno, espero haber sido un poquito más claro. En los próximos videos voy a hablar específicamente de cada fuerza, de estas fuerzas del amor. Y bueno, y la que incluye todo, como dije un poco al principio, es el asentimiento, ¿no? El asentimiento. Que el asentimiento no es lo mismo que aceptar, porque aceptar es acepto o no acepto, pero el asentimiento no tiene un no asentimiento. El asentimiento, verbalmente dicho, o sea, es asiento es esto fue así y así tenía que ser. Y tiene un carácter muy espiritual, ¿no? Porque es rendirnos no rendirnos de debilidad, rendirnos asintiendo a todo tal cual fue. Es muy hermoso esto, los invito a que vengan, a que participen. Si no me creen nada, no importa, esto está, pero yo siempre digo, hay gente que me dice, bueno, explícame de qué se trata y tengo que venir a vivenciarlo. Pasarlo por el cuerpo y disfrutar de los beneficios que eso después trae, que son muchos. Bueno, un gran abrazo, nos vemos en el próximo video.